Hoy les voy a hablar de un pequeño milagrito que pasó hace 10 años, algo de esas cosas que pasan en la vida de todos y que nosotros no sabemos a qué atribuírselo porque no tiene una explicación muy clara, ¿no? Ustedes saben que la explicación del milagro es una intervención particular de Dios. Si nosotros creemos que hay causas y consecuencias, ¿no? Entonces, si yo pongo el agua a hervir, el fuego es la causa de que el agua hierva. Y entonces, cuando el fuego haya calentado el agua de la pava a 100 grados, el agua va a empezar a hervir. Entonces, hay una causa, una consecuencia que es lógica. Pero si yo pongo una pava encima de una mesa y empieza a hervir, bueno, esa consecuencia no tiene una causa. Entonces, como Dios es la primera causa, Dios es lo que causó todo, Dios es el que hizo al mundo, cuando una consecuencia, algo que pasa, no tiene una causa afín, lógica, proporcional, eso es lo que llamamos milagro, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que pasan y seguramente habrá mil milagros en la vida de todos nosotros, de los cuales somos testigos y se los adjudicamos al azar, a la suerte, pero en realidad nosotros creemos que hay un Dios que es providente, que está detrás de todas las cosas y seguramente detrás de muchas de esas cosas estará presente Dios. Bueno, voy a contar esto porque cuando me pasó me resultó muy curioso y guardé las fotos y la documentación sobre eso. Ustedes saben que yo pinto, que yo soy devoto del corazón eucarístico de Jesús. Y entonces hace 10 años estaba pensando en pintar algo que tuviera que ver con el corazón eucarístico de Jesús. Pero yo quería como hacer una especie de descripción, ¿no es cierto?, de lo que abarcaba la idea de eucarístico. Entonces quería hablar del sacerdocio de Jesús, quería hablar de el ser víctima de Jesús, Jesús se ofrece a sí mismo, quería hablar del altar que es Jesús, Jesús es el templo en el cual se ofrece a sí mismo como víctima. Bueno, se me ocurrían muchas cosas, desde la última cena, la misa, el sacrificio de Jesús en la cruz o en su presencia viva en la Eucaristía. Entonces, como claro, siempre los artistas tenemos un problema de los gastos, ¿no? Es decir, que nuestra mente sueña cosas lindas y grandes, pero después realizarlas es costoso, ¿no? Entonces pensé, me gustaría comprar un marco antiguo, algo que tuviera que ver como con lo que es un retablo de un altar. Y yo soy bastante fanático de Mercado Libre. ¿Vieron esa forma de comprar por internet? Siempre lo fui. El Mercado Libre se fundó en 1999 y yo me metí en el año 2000 y muchísimas compras las hago por Mercado Libre porque me resulta un instrumento fácil de entender para buscar, ¿no es cierto? Algo que yo quiero, ¿no? Es decir, entonces, yo quería buscar un marco antiguo, de un marco importante, trabajado, como si fuera un retablo, ¿no es cierto?, sobre el cual pintar esto que les quería decir del corazón eucarístico de Jesús. Y entonces pensé en la alzada de los muebles. Vieron que algunas veces los aparadores, los muebles antiguos tienen una parte que se llama alzada, ¿no? Que muchas veces tiene un espejo, pero que son grandes marcos para justamente guardar en el medio un espejo y eso va arriba de un gran aparador, por ejemplo. Esto puede ser una cosa barata porque hoy no se usa, entonces a mucha gente le saca justamente esa parte porque hace como el mueble más antiguo. Bueno, voy a buscar a ver si encuentro algo. Y que les cuento que buscando encontré una cosa que decía alzada de bar. De bar, ¿no es cierto? Es decir, como del lugar donde uno va a tomar un trago, ¿no?
que me gustaba porque eran 5 arcos, un arco de medio punto en el centro, bastante bien definido, que tenía un marco tallado, que tenía 2 columnitas. Y después había de cada lado 2 arcos, 2 como medios arcos de medio punto, en lo cual hacía 5 sectores, uno central y 4 laterales, que me parecía una linda medida. Yo decía, esto puede andar muy bien para pintar esto que yo quiero hacer de contar que es el corazón eucarístico de Jesús. Entonces, ¿dónde estaba esto? En Bahía Blanca, lo cual es bastante lejos, ¿no?, de Buenos Aires, y entonces vieron que uno tiene la posibilidad de comunicarse con la persona que vende esto. Bueno, usted me lo enviaría, sí, se lo enviaría por este transporte. Bueno, nos ponemos de acuerdo con el precio, uno puede regatear un poquitito el precio y bueno, nos ponemos de acuerdo y termino comprándolo. Entonces, pensando que si me lo mandaban a donde yo vivía en ese momento, iba a ser incómodo, yo no tenía un lugar grande como para pintarlo, dije, bueno, mejor que me lo manden a San Isidro, donde un año antes habíamos inaugurado la casita de la Virgen, porque ahí va a ser más fácil que yo pueda disponer de un espacio para pintar y entonces va a ser mejor. Así que le di al señor de Bahía Blanca la dirección de San Isidro para que él por un transporte me lo enviara. Bueno, la cuestión es que yo voy todos los miércoles a la noche a San Isidro, me quedo a dormir y el jueves tengo adoración desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, a las 7 de la tarde celebro la misa. Y entonces llegué un miércoles a la noche y me encuentro con que el casero me había dejado en un lugar que es como una especie de escritorio, esto que había llegado. Y bueno, yo soy bastante, me entusiasma, ¿no?, todo lo que es estético. Y entonces era tarde, pero yo dije, bueno, me voy a poner a trabajar, porque para pintar iconos, para pintar el tipo de pintura que yo hago, necesito una superficie sumamente lisa, que hay que entelarla y hay que enyesarla, y entonces, bueno, lograr esa superficie no es una cosa tan sencilla. Entonces empiezo a ver, era bastante feo la forma en que estaba pintada, porque el marco estaba pintado en un dorado, pero un dorado barato, no como esas pinturas que se venden doradas, pero que no tienen ningún elemento metálico en la pintura. Entonces con el tiempo se ponen medio marrones o medio ocres. Y las partes del centro estaban pintadas de un celeste, también un poco desagradable, ¿no es cierto? Y bueno, yo dije, bueno, esto lo voy a sacar. Pero cuando me fijo en ese nicho central, que les digo que era más importante que el resto, porque era de medio punto, tenía una pequeña repisa abajo y tenía 2 columnitas lindas, es decir, iba a quedar bien eso como una especie de retablo de altar. Me doy cuenta que sobre el fondo había un pequeño hardboard, ¿no? El hardboard es como una especie de madera, de laminado de madera muy finito, muy barato. Y esto estaba como clavado, con muchos clavitos, como si encima del fondo original que tenía esa alzada hubieran en ese solo espacio clavado algo tapando lo que había sido el fondo original, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me servía eso como fondo para mi pintura, tenía que sacar ese hardboard para preparar el fondo real, ¿no es cierto?, de la madera para hacer la pintura. Además era el nicho central, así que en ese lugar iba a ir la representación del corazón eucarístico de Jesús. Entonces empecé
sacando los clavitos, ¿no es cierto? Con mucha paciencia, porque además no tenía los instrumentos adecuados, con un cuchillo empecé a sacarle un clavito, empecé a sacar otro clavito, y vieron, con la impaciencia que uno tiene, va como mirando qué es lo que hay abajo, y no me gustó mucho porque había algo, había una pintura. Y en esa pintura aparecía como unas nubes y aparecía como algo colorado, fuerte, unos colores así medio chillones. Dije, qué raro, ¿qué habrá acá? Bueno, ¿qué les cuento? Que saco toda la cantidad de clavitos, que eran millones, saco ese hardboard que estaba tapando el fondo original de esa alzada de bar que yo había comprado por Mercado Libre, y había una pintura del Inmaculado Corazón de María. Una cosa curiosísima, porque podría haber una pintura de un loro o podría haber una pintura de un jarrón con flores, ¿no? Pero fíjense que en algo que uno compra como una alzada de bar, que estaba pintado de celeste, sacándole eso encuentro una imagen del Inmaculado Corazón de María, lo cual me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, como vieron que confieso a algunas personas que tienen locuciones y que hacía muy poquito, el año anterior, habíamos inaugurado la Casa de la Virgen donde yo estaba, y eso había tenido que ver con unas locuciones que había recibido Sarita Nahum, una señora muy buena, ¿no es cierto?, que en este momento lamentablemente está muy mal de salud. Entonces la llamo por teléfono al día siguiente, ¿no? Y le digo, mira, Sarita, lo que me pasó, ¿no es cierto? Es decir, compro una cosa pensando que iba a ser un marco adecuado para que yo pudiera pintar el corazón eucarístico de Jesús. Me encuentro con que hay algo escondido, ¿no es cierto?, detrás de esa madera. Saco la madera y me encuentro con el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Además, ahora no me animo a pintarle encima del Inmaculado Corazón de María una imagen del corazón de Jesús, ¿no? Y entonces ella me dice, mira, no sé, me dice, pero yo siento que lo que Jesús te quiso decir es que el corazón inmaculado de María y el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús están siempre juntos, están muy unidos. Y sabes que me vino bien esa lección, porque en realidad yo, cuando pensaba describir el corazón eucarístico de Jesús, siempre había pensado en los actos eucarísticos de Jesús, ¿no? No había pensado en María, o quizás habría pensado, pero en un lugar secundario, no en un lugar central, ¿no? Y yo siempre en el corazón sentí como una frase, ¿no?, que se me repite, que es que el triunfo del Inmaculado Corazón de María es el reinado eucarístico del corazón de Jesús, ¿no? Y dije, bueno, evidentemente esto es eso a lo que hay en mi corazón. Entonces decidí sacarle ese nicho del centro en donde estaba pintado el corazón inmaculado de María al resto de la obra. Le pedí a una amiga mía, que es una muy buena pintora, que se llama Silvia Mianovich, si podía retocarla un poquito, porque no era una pintura muy linda, la pintura original. Incluso la parte de abajo estaba como mal resuelta, ¿no es cierto? Por eso hubo como que rehacerla. Y entonces, bueno, quedó ese nicho central con las dos columnitas, bueno, convertido en una imagen del Inmaculado Corazón de María, un poquito repintado, con una carita un poquito más dulce, que quedó en la casa de la Virgen, en la casa de San Isidro. Y el resto, que eran, ya les digo, dos pedazos, yo los uní para hacer un solo pedazo que tuviera un nicho central y dos pequeños anexos al costado. Y por mucho tiempo no sabía qué hacer. Yo pensaba, bueno, acá voy a pintar
la imagen del corazón eucarístico de Jesús. Como no tenía dónde ponerla, porque era bastante grande, la escondí detrás de un tapiz que hay ahí en la casa de la Virgen, y pasó mucho tiempo. Y al final, cuando fue el momento de hacer la residencia universitaria Hogar San José, entonces yo pensé, bueno, sería lindo pintar una imagen sobre el castísimo corazón de San José. Y sería lindo pedírselo también a Silvia Mianovich, que lo hace tan bien. Y entonces dije, ay, esta madera, ¿no es cierto?, puede venir bárbaro para pintar en el medio, ¿no es cierto?, el corazón eucarístico de San José. Y que entonces iba a aprovechar, ¿no es cierto? En uno de los costados iba a poner la residencia universitaria Hogar San José, del otro lado iba a poner la sede de la Fundación La Santa Faz, y detrás, ¿no es cierto?, como en el fondito de la pintura de San José, la casita de la Virgen, justamente como para pedir que San José cuidara, porque yo siempre le tengo mucha devoción a San José y a su paternidad, a su patrocinio, que San José cuidara esta obra, ¿no es cierto?, de la Fundación La Santa Faz. Bueno, y así se dio. Así que en el fondo, eso que originalmente yo quería que se dedicara al corazón eucarístico de Jesús, terminó siendo una imagen del Inmaculado Corazón de María y una imagen del Castísimo Corazón de San José. Y ahí sí ya no tuve oportunidad de hablarlo con Sarita, pero lo entendí de la misma manera, ¿no? Que así como la Virgen había querido hablarme de la unión de su Inmaculado Corazón con el corazón de Jesús, también, ¿no?, que el resto de las tablas quedaran dedicadas a San José, hablaba de eso, ¿no?, de la unión del corazón de San José, del Castísimo Corazón de San José, con el Sagrado Corazón de Jesús. Así que no tiene nada extraordinario, evidentemente pudo haber sido casualidad, no es que... Pero es muy raro, ¿no?, que uno compre una alzada de bar por Mercado Libre en Bahía Blanca y que resulte ser una imagen del Inmaculado Corazón de María. Por eso lo llamo un milagrito de la Virgen, y por eso lo creo así, ¿no es cierto? Yo cuando las cosas parecen un poquito raras y parecieran como no tener esa relación normal de causa y consecuencia, pienso que la causa es Dios. Así que bueno, aprovecho para darles la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.